Buenas noches, mis hermanos. Un viernes más que nos encontramos aquí alabando y adorando a un Señor vivo y resucitado que está en medio de nosotros. Amén. Hoy voy a hablarles sobre la gloria de Dios. Que la gloria solamente es de Dios, de nadie más. Amén. Para los que trajeron Biblia, estamos en la palabra de 1 Corintios capítulo 3, del 3 al 7. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos, sean bienvenidos en esta noche. Si ustedes pueden darse cuenta, Pablo en esta palabra no le está hablando a homosexuales, a prostitutas, a pecadores, ¿cierto? Sino que le está hablando ¿a quiénes? A la iglesia de Corintio, ¿cierto? Entonces, Pablo aquí dice que esta palabra no fue dirigida a una iglesia. Aquí somos una iglesia, ¿cierto? Los que estamos aquí. Y esta palabra fue dirigida para una iglesia como lo somos nosotros, y no al mundo que está allá afuera. O sea que esta noche el Señor quiere hablarle a usted, mi hermano, que está aquí, que es parte de su iglesia santa. ¿Por qué? Porque el mundo, el que está afuera, es carnal por naturaleza. Amén. Bien, Pablo estaba hablando en esta palabra a la iglesia de Corinto y le decía a esa iglesia, que era la iglesia a la cual él enseñaba, predicaba, lo mismo que hacemos aquí, tanto Paye, César, Emilio, yo, cada vez que hablamos, les enseñamos la palabra. Ustedes son nuestro pueblo de Corintio, ¿cierto? Como era para Pablo aquella iglesia que él fue formando. Entonces Pablo le decía a esa iglesia, le decía, yo no puedo hablarles espiritualmente, sino naturalmente, porque le tengo que hablar como niños, porque son incapaces de recibir las cosas espirituales, de entender los misterios de Dios que yo quisiera compartir. Eso le decía Pablo a esa iglesia de Corintio. Y yo le pregunto que levante la mano hoy las personas que vienen por primera vez. Alto, levántenla. Somos muchos. Entonces esta palabra, por eso el Señor decía, es para la iglesia de Corintios. Personas que no están formadas todavía espiritualmente, sino que están más en la carne. Amén. El Señor es perfecto, ¿no? Ahora a los viejitos que venimos cada viernes van a aprender, pero va a ser dirigida también para los nuevos que vinieron hoy. Amén. En Mateo 9 dice, 17, ¿por qué Pablo decía esto a esta iglesia? Porque, mi hermano, cuando uno tiene falta de crecimiento espiritual, es grave, mi hermano, como cristiano, porque es el primer enemigo que usted tiene en su fe en Cristo. Es el primer enemigo que se atraviesa, la falta de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si usted no es crecido espiritualmente, usted no va a poder recibir los misterios de Dios, porque no está preparado para recibirlo. Amén. No porque Dios no quiera dárselo a usted,
sino porque no es el tiempo y usted no está listo para recibirlo. Más adelante me van a ir entendiendo, porque veo unos signos de interrogación en los ojitos. En Mateo 9:17 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Esto es lo que decía Pablo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le hablaba a la iglesia de Corintio de que le iba a hablar muy sencillamente, no profundamente? Porque ellos no estaban preparados, como dice esta palabra en Mateo 9, para recibir las cosas espirituales. Primero yo tengo que preparar mi templo. Dígale a su hermano, para recibir las cosas espirituales, yo tengo primero que preparar mi templo. ¿Y cómo se prepara el templo de uno? Despojándose de las cosas malas, mis hermanos. Despojándose de todas las cosas malas que hacemos día a día. Porque si no lo hacemos, seríamos un templo sucio. Entonces no va a haber un crecimiento espiritual. No, imposible. Imposible. Entonces, cuando usted se despoja de las cosas malas, usted ya está, usted primero al despojarse ya es libre. Ya puede decir yo soy libre, porque ya no tengo las cosas malas en mí. Recién estoy preparada para recibir las cosas espirituales. Una vez siendo libre de todas las cosas que contaminan mi templo. Amén. Y ustedes dirán, ¿qué es ser un cristiano carnal? Porque eso le decía Pablo al pueblo de Corintio. Yo no les puedo hablar espiritualmente porque ustedes todavía entienden las cosas naturalmente. Entonces, si hablamos de cosas naturales, quiere decir que ese pueblo era un pueblo, eran cristianos carnales lo que había en esa iglesia. Entonces Pablo dice, los cristianos carnales se los conoce así, dice, fácilmente. ¿Y saben por qué? Por las manifestaciones que ellos mismos dan, que ellos mismos muestran y que se puede ver visiblemente a través de ellos. Es fácil reconocer a un cristiano carnal. Pablo los llamaba así, ojo con esto, los cristianos carnales los llamaba personas, cristianos celosos. Primer signo, cristiano celoso. Segundo, son cristianos que todo el tiempo contienden y buscan pelea. Tercero, son cristianos que están todo el tiempo en desacuerdo con los demás. Nunca se pueden poner de acuerdo con los demás. Cuarto, los llama seguidores de hombres. Escuchen bien, mis hermanos, esta palabra es poderosa. Si usted hoy la asimila, usted va a salir de aquí ya no como un cristiano carnal, sino como un cristiano espiritual, así sea la primera noche que usted esté aquí. Amén. Pablo hace referencia a alguno de estas cosas. En su palabra, en sus cartas decía él, yo soy de Apolo, ¿cierto? Y otros decían, yo soy de Pablo. Y Pablo, tan humilde y sencillo que era, decía él, ¿y quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? Nosotros simplemente somos mensajeros que transmitimos el mensaje de Cristo, decía Pablo, pero quien realmente es algo aquí es Dios. Por eso mi título era La gloria sea siempre de Dios. Hay milagros, hemos visto milagros, ¿cierto? ¿No? Porque hay gente ungida en esta comunidad, bendito sea el Señor, como lo era Pablo, lo era Apolo, pero el que permite todo eso y quien realmente merece toda la gloria y el honor es Dios. Amén. Dice, yo planté, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo recuerdo hace 8 años atrás, iniciamos aquí en esta iglesia, la comunidad Vástago. Llegamos hasta la cuarto asiento de ambos lados, pero nosotros alabábamos con gozo porque vivíamos el evangelio. Nos encantaba alabar al Señor como hasta ahora. Y yo al ver así, al iniciar la prédica y mirar, wow, digo, Señor, estás aquí. Dios está aquí porque el que ha hecho que crezca esto, ¿quién es? Dios. No ha sido Milka, no ha sido Paye, no ha sido César, Emilio, Cindy. Ha sido Dios. Dios, mi hermano. Pablo está diciendo, hay 4 cosas de las cuales me doy cuenta que ustedes son niños espirituales, le decía a su iglesia, y son carnales. No han crecido espiritualmente. Entonces usted se va a ir a su casa con esto. Porque son celosos, repita, porque son celosos, les gustan las discusiones, le encanta vivir en desacuerdo con los demás y aman seguir a hombres. Que no se le olvide eso. Si ustedes tienen esos 4 signos, 1, 2, 3, o 2, o 1, siguen siendo cristianos carnales. ¿Ok? Muchas veces decimos, yo soy Pablo, yo soy de Apolo, como que si nosotros somos algo, decía Pablo. Pero él dice, yo prediqué, Apolo regó, pero el crecimiento quien lo ha dado ha sido Dios. A mí me gusta mucho el caminar que tuvo Pablo. Me encanta. ¿Y saben por qué? Aquí en la comunidad hay muchos Saulos, pero este Pablo fue un hombre, cuando ya se convirtió a Jesús, a los caminos de Dios, él fue un hombre recto, un hombre que jamás daba la gloria a nadie, a nadie. Y ¿saben que yo me comparaba con él mientras hacía la prédica? Y yo le dije, gracias Señor, porque yo nunca he dado la gloria a nadie sino a vos. He tenido la experiencia de conocer grandes predicadores, pero nunca he dado la gloria a nadie sino a vos, Señor. He podido estar en medio así como ustedes, pero nunca mi fe se ha ido al hombre sino a Él, que todo lo puede. ¿Amén? Entonces, así era Pablo. Así era Pablo. Entonces, este Pablo era un hombre que le agradaba, que no le agradaba que lo alaben. No le gustaba a Pablo. Y eso que Pablo era un hombre grande, más grande que Apolo, que Felipe y que todos los apóstoles que tenía Jesús. Pero nunca él se agarró de esa gloria. Él nunca se glorió de ser el mejor. Amén. Estamos tomando atención, ¿no? Porque hoy los orgullosos tienen que terminar humildes, como fue a Pablo, como lo fue Jesús, para poder llegar a las cosas espirituales que hoy estoy queriendo enseñar. Pablo dice, quien da el crecimiento es Dios. Escuchen bien esto. Hay iglesias enteras, comunidades enteras, que se esfuerzan en hacer una cosa, otra, por llamar la atención, buscan una estrategia, buscan otra estrategia, pero no se dan cuenta que la única estrategia y el crecimiento quien lo da es amén, es el único. Bien, me deleito enseñándoles esta palabra porque es maravillosa. Hoy se rompen los idólatras, caen los idólatras. Amén. Ni Apolo es nadie, decía Pablo, ni yo tampoco. Aquí el grande es el grande, el único, el poderoso que da crecimiento a todas las cosas es Dios. Recuerdo, aquí me ponía, muchas veces
hay personas que dicen, no, yo quiero ser como era Pablo. Y yo empiezo a ser tenaz y hago mis cosas y me puedo estar esforzando. Leo un libro, leo otro. Pero mis esfuerzos, mis estrategias son en vano. Porque quien lo da todo es Dios. Y van a saber por qué más adelante. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que todos debemos descansar y depender de Dios. Depender de la gracia de Dios. Repitamos. Debo descansar y depender de Dios. Debo vivir de acuerdo a la gracia de Dios. En saber las cosas que Dios quiere para mí. Y que me las va a dar Él. Entonces Pablo aquí a la iglesia le decía, ustedes son carnales porque andan con celos, con contiendas, ustedes son niños. Ustedes son niños. Hermanos, y aquí hay personas que pelean todo el tiempo, que son celosas, que son envidiosas. Usted dígale a su hermano al lado, usted es un niño espiritual. Escuchen bien aquí. Los cristianos carnales en una iglesia son los que no crecen. Henry, son los que no crecen. Son los que pasan más de 20 años en una misma iglesia y no crecen. Y siguen siendo los mismos que dependen de su lechita espiritual. ¿Amén? ¿Por qué? Porque siempre viven en chisme, contiendas, celos y discusiones. El otro día una hermana me decía, nosotros visitando su casa, una casa que es sede del Espíritu Santo, me decía, hermana, yo era la primera donde había pelea, problemas, yo estaba ahí y mi esposo tenía que ir a verme y yo estaba ahí en el centro de la discusión. Y ahora ya no soy así. ¿No, hermana Mirta? El Espíritu Santo te cambia, ¿cierto? Lo digo porque ella me lo contó orgullosamente del cambio que hizo el Espíritu Santo en su vida, ¿cierto? Y eso es de aplaudir, de bendecir y dar la gloria y la honra al Rey de Reyes. Amén. Nos amamos, hermana. Bien. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Que si usted se topa con un cristiano carnal y usted es un cristiano espiritual, usted tiene que sobrellevar y discernir que usted está tratando con un niño espiritual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si usted es un cristiano espiritual y usted está teniendo problemas con un cristiano carnal, usted tiene que sobrellevarlo y reconocer que él es un niño espiritual. Si usted ve a esa persona, no te portes como niño espiritual. Estás actuando como un cristiano carnal, ojo con eso. ¿Amén? ¿Se aburrieron? ¿Vamos bien? La Biblia, este tipo de gente que genera problemas, envidia, celos, le llama cristiano carnal. Dígale a su hermano, ¿eres carnal? Pero ¿sabe qué, hermano? Escúcheme bien. Yo le digo algo. La iglesia está llena de personas carnales. ¿Sí o no? Y no solo los miembros son carnales. Hermanos, escuchen bien. Hay evangelistas, predicadores carnales, hermano. Hay sacerdotes carnales también. Hay religiosas carnales. Yo me he topado con religiosas bravísimas. Y ahora me reía cuando hacía esta prédica porque sí, esos son cristianos carnales, mis hermanos.
¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor hoy te está enseñando para que usted no caiga que usted que es espiritual no llegue a ser un cristiano carnal, ¿no? ¿Está bien? Pablo en su palabra dice, ustedes son niños porque andan detrás de hombres. Repítaselo a su hermano, mirando a la cara. Ustedes son niños porque andan detrás de hombres. Es muy importante, hermano, decirles esto porque voy a poner de ejemplo esta comunidad. En esta comunidad vemos todos los viernes y en cada jornada que se hace, vemos sanidades, liberaciones, vemos manifestaciones del poder de Dios, ¿cierto? Entonces quiere decir que en esta comunidad hay gente ungida, ¿no ven? Llena del poder de Dios. Bien, pero nosotros como miembros del pueblo de Dios, tenemos que saber que estas personas ungidas son hombres. César es un hombre, Emilio es un hombre, Pai es un hombre, yo soy una persona que soy hombre, carnal, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que somos instrumentos de Dios. Al ser instrumentos de Dios, soy usada por Él, pero si Dios se fuera de mi vida, yo no sería nada, quedaría vacía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué quiero decir? Que en un hombre ungido o en una mujer ungida, no es Pai el que sana, no es Milka la que libera, es la gracia de Dios que desciende y nos hace instrumentos de Él, para que Él a través de nosotros llegue a ustedes a sanarlo, llegue a ustedes a liberarlo. Amén. Muchas veces, hermanos, nos invitan, hermana, venga a mi casa, por favor, venga a mi casa. Y nosotros tenemos tantas cosas, ya hermana, vamos a irle, quedamos en que vamos a ir, pero de pronto el Señor me dice, vos no vas a ir a ningún lado, porque te están idolatrando, y te están esperando a vos y no a mí. Por lo tanto, no vas a ir, dice el Señor. Así obra el Señor con nosotros. ¿Sabían eso? Y cuando Dios nos ha instruido a quedarnos en nuestra casa o en el lugar donde estamos y no ir a donde nos han invitado, las personas muchas veces se enojan, pero no saben que es Dios que nos dice, ustedes se quedan donde están. Porque no es a mí a quien esperan, es a usted. Y usted no es nadie. Amén. Así también el apóstol Pablo, cuando viajaba, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y el Señor determinaba el lugar donde él iba a ir y donde él no iba a ir. Entonces, en esta comunidad, hermano, Milka, Pai, Emilio, César, no quieren que sean personas idólatras. Porque si ustedes son personas idólatras, el Señor se va a alejar de ustedes. ¿Quieren que Dios se aleje de ustedes? Entonces ya saben, no sean idólatras de hombre, ni de sacerdote, solamente Dios. Amén. A mí me da pena y siento un dolor en el pecho cuando veo las personas que aparece un sacerdote y ¡ay, padrecito! ¡Uy! Y le besan las manos. Eso es idolatría, mis hermanos. ¡Ay, hermanito, Pai, por favor, una oracioncita! Présteme. Eso no le gusta a Dios. No le gusta. Y en vez de llenarte de su gracia, te alejas más. Porque al que tenés que pedirle, si querés acercarte a Pai, que es ungido, tenés que decirle, pero pensando en que le estás pidiendo a Dios directamente. Amén. Pablo predicó, Apolos regó, pero quien dio el crecimiento de todo lo que él hizo fue Dios. ¿Por qué? Porque la gracia viene del cielo.
porque los dones vienen de Dios. Dios es quien determina a quién le va a dar dones. Entonces repita conmigo a su hermano de al lado: la gracia viene de Dios. El don viene de Dios. Dios te dio la gracia, escuche bien. Paye, Dios te dio la gracia. Emilio, Dios te dio la gracia. César, Dios te dio la gracia. Pero míreme, la gloria no la comparte. Dios no comparte su gloria con nadie, porque la gloria es de Él. Y solo Él debe ser adorado, solo Él debe ser glorificado y solo Él debe ser exaltado. Amén. Pablo decía: yo soy claro, yo me declaro un seguidor de Cristo. Yo planté en Jesucristo y por Jesucristo, pero el crecimiento aquí no es mío, ni es de Apolo, ni fue mío. Fue Dios quien dio el crecimiento. Y eso es lo que a Dios le gustaba de Pablo. Y donde él iba, él hacía maravillas, levantaba, resucitaba a los muertos, porque él nunca se glorió, porque la gloria era de Dios. Amén. En Gálatas 5:16 dice el Señor: digan pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Díganselo: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Tengo una carne, hermano, que quiere deleite. ¿Cierto, gringo? Mi carne siempre quiere deleite, porque la carne me pide deleite, ¿cierto? Pero cuando la carne te pide ese deleite y usted le da ese deleite a ella, a esa carne, esa acción que usted va a hacer lo aleja de Dios. Pero es que este cuerpo quiere ir a bailar, a rumbear. ¡Wow! Vámonos a un karaoke. Y empiezo a bailar y le doy duro al cuerpo. Y que esta carne se deleite en la carne. ¿Me estoy alejando o me estoy acercando de Dios? Me alejo de Dios. Me alejo de Dios. ¿Escucharon, jóvenes de fuego? ¿Qué dije? Se durmieron, ¿no? Entonces Pablo dice: los deleites de la carne para hacerte pecar. Escuchen bien, jóvenes de fuego. Los deleites de la carne para hacerte pecar van a estar todo el tiempo, a la orden del día. Pero ustedes no le deben dar lugar. No lo apoyen, dice. Díganle. No díganle uno al otro. No lo apoyes. No le des fuerza. No la animes a la carne. Y ustedes dirán: ¿cómo animo yo a la carne? ¿Saben cómo se anima a la carne? ¿Saben? Cuando yo pongo mis sentidos en las cosas carnales, ahí yo la animo, la carne. Cuando yo pongo mis sentidos en las cosas de las carnes. ¿Y cómo yo puedo desanimar la carne? Dirá usted, hermano Limber. ¿Cómo? Cuando pongo mis sentidos en las cosas espirituales. Por eso yo digo: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Cuando hay tentación, alabe, cántele al Espíritu Santo. Y ahí vas a matar la carne que quiere que te deleites en ella. Siento al Señor. Lo siento, ¿lo sienten? Está aquí el Señor. Wow. Pablo te dice: no satisfagas la carne, no hagas lo que te pide. Anda en el Espíritu y no le des deleite a la carne. La única forma de escapar del control de la carne, hermano, es andar en el Espíritu. Es andar en el Espíritu. Cuando ando en el Espíritu, escuchen bien, cuando ando en el Espíritu, ando en desacuerdo con la carne.
¿Se entiende? Chipado. La cosa es que cuando ando satisfaciendo la carne, al final, escuchen muy bien, ese deleite de la carne me lleva a la muerte. Ese deleite de la carne, ese bailecito, esa tomadita, me lleva a la muerte. Se ríe María Esther, ¿no? Amén. Entonces, pero cuando vivo en el Espíritu, ¿qué pasa, Limber? Usted vive en el Espíritu. ¿Qué pasa? Se siente paz. ¿Y qué más? Se siente vida, porque el Espíritu Santo te da vida. Amén. Por eso Pablo le decía a su iglesia en Corinto: no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejía. ¿Conviene vivir en el Espíritu? Claro que sí. ¿Por qué? Porque voy a vivir en paz, ¿cierto? Entonces, pero yo no quiero hablar de aquellos pecados que nombré, que son obra de la carne. Porque la gente, esos pecados que nombré, dicen, no es pecado, son debilidades. No es pecado, son debilidades, lo minimizan, las personas minimizan lo que es pecado. Pero en Gálatas 5:16 dice, y en Primera de Corintios 3, los pleitos, ira y los celos y las contiendas son frutos de la carne. Por ende, yo sería un cristiano carnal. Amén. Pablo dice, ustedes son carnales y yo tengo que predicarles a ustedes en una dimensión más liviana, esto para los nuevos, en una dimensión más liviana, porque ustedes vienen de una vida carnal, ¿cierto? Es la primera vez que están aquí y a partir de ahora van a vivir una vida en el Espíritu. Lo declaro en el nombre de Jesús. Que no, al vivir en una vida carnal, no le deja entender las cosas sobrenaturales. ¿Qué es lo que Él les quiere hablar, Pablo, a su iglesia? ¿Usted quiere vivir una vida espiritual para lograr ser testigo y experimentar los milagros, las liberaciones, las sanidades? Deje de ser un cristiano carnal. Amén. Pablo decía, siendo cristianos carnales, también somos hijos de Dios, pero somos carnales. ¿Y esto por qué lo dice? Porque él le estaba predicando a personas carnales, ¿no? A las cuales él les plantó el Evangelio, les sembró el Evangelio y les decía, ustedes son cristianos, son hijos de Dios, pero son carnales. ¿Y saben qué es lo que sucede cuando uno camina siendo un cristiano carnal, Rosita? ¿Sabe qué sucede? Cuando uno camina como cristiano carnal, usted está dejando de disfrutar las cosas espirituales. ¿Se entiende? Me las estoy perdiendo. Al ser carnal, están ciegos. Dígale a su hermano, al ser carnal, están ciegos a las cosas espirituales. Se están cohibiendo grandes beneficios porque viven una vida carnal. Podemos tener cristianos aquí que alaben a Dios,
que aplaudan a Dios, que digan creo en Dios, adoro a Dios y oro por Dios, pero soy un cristiano carnal. Amén. Pablo le dice a ustedes, hermanos, hoy, al igual que a la iglesia de Corinto, ustedes son mis hijos que planté, que Apolo regó, pero todavía ustedes siguen siendo carnales. Así que no debo asombrarme cuando yo vea un músico carnal, una misionera carnal, un sacerdote carnal, una religiosa carnal, un predicador carnal, porque hoy el Señor me está diciendo que hay cristianos carnales dentro de una iglesia. Hay dos tipos de cristianos en la iglesia, los carnales y los espirituales, hermanos. Están alabando a Dios, pero son carnales. Y están alabando a Dios, pero son espirituales. Ambos hacen lo mismo, pero uno es carnal y el otro es espiritual. Entonces esta noche el Señor quiere que en esta comunidad haya un solo grupo espiritual. Amén. ¿Usted quiere ser espiritual? Porque el Señor hoy quiere que usted sea un cristiano espiritual. No un cristiano carnal, no un cristiano idólatra, ni un seguidor de hombre. Amén. No sean carnales, dice Pablo, sean espirituales. Esta noche el Señor te está invitando, hermano, a despedirte de esa vida carnal y a que entres a una vida espiritual. ¿Quieres hacerlo? ¿Seguro? Estamos claros, hermanos, ¿no? La carta de Pablo dice cuáles son las consecuencias que tendrá un cristiano carnal. ¿Qué es lo que va a perder el cristiano al ceder a una vida carnal? ¿Saben qué pierde? Que el cristiano carnal no percibe, no huele, no ve las cosas espirituales. Porque cuando nosotros entramos en el espíritu, hay personas que vienen a que uno ore y se sienten las cargas espirituales. Algunas veces las vemos en el rostro. Entonces el cristiano carnal no va a poder percibir esas cosas espirituales. ¿Usted quiere seguir ciego? Sea cristiano carnal. ¿Usted quiere percibir las cosas espirituales? Atrévase a ser un cristiano espiritual. Hoy eso te dice el Señor. Porque siendo cristiano carnal dejarás de disfrutar las cosas que son para ti, que no las puedes disfrutar porque no las percibes. El otro día me visitó un amigo enfermísimo de diabetes, pero es un amigo que casi ya no nos visita porque sabe que somos de Dios y predicamos el evangelio. Y bueno, el Señor cuando llega a tu vida divide, ¿no? Pero él llegó a la casa enfermo, delgado, diabético, y yo le decía, hermano, acércate a Dios, Jesús está vivo. Y él estaba con su celular. ¿Tiene un celular para ahí? Présteme. Y él estaba ahí sentado frente a mí a la mesa y yo le hablaba, ¿no? Acércate a Dios, Él te puede sanar. Y él así seguía. Oye, le dije, te estoy hablando. Deja tu celular, le dije. Jesús te está ofreciendo que te puede sanar de esa enfermedad. Y vos le estás diciendo, ya Jesús, pero ahorita no tengo tiempo. Es como que el Señor te diga, oye, ¿querés un auto? Tu auto es 2008, pero yo te estoy ofreciendo un auto 2019. Y vos le decís, no, Señor, yo estoy bien con mi auto 2008. ¿Se entiende? Eso sucede con las personas o cristianos carnales. El Señor se está poniendo en bandeja, suplicándote para sanarte. Y vos seguís en tu necedad. Ni siquiera pudiste percibir que era Dios hablándote para sanarte. ¿Sabe qué? Yo lloraba. Lloraba por su vida porque él está muy enfermo. Pero no abrió el corazón al Señor. Lo rechazó y de frente. Amén.
acá dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son la locura y no las puede entender. Es lo que yo le decía a este hermano, Jesús te puede sanar. Y él seguía en su celular, porque para él era locura eso y no lo podía entender, ni lo podía creer. Entonces hay personas dentro de la iglesia, mi hermano, que en su mente carnal y natural viven burlándose del Espíritu. Ojo con eso, viven burlándose del Espíritu. Algunos predican, hermano, predican el Evangelio y aún así critican los dones y milagros que hay en otros lugares. Conozco yo grandes teólogos, hermanos, grandes, estudiados en universidades, pero que están naturalmente carnales. Y yo les digo a estas personas y les doy el ejemplo de Jesús y sus discípulos. Todos ellos operaron de manera sobrenatural. Ninguno, ni Jesús era doctor en teología. Ellos andaban con Jesús y no había uno que no tuviera los dones operando en él. Hablo de los discípulos. Jesús operaba ¿qué? Milagros, sanidades. Él hablaba y el demonio se manifestaba. Y todos los 12 discípulos, incluyendo Pablo, tenían esos mismos dones. Si usted sigue a Jesús y no sigue al hombre, usted va a ser igual que los 12 discípulos de Jesús. Va a recibir los dones de Dios. Porque esos dones no son para Milka, no son para Paya, no son para Emilio, son también para ustedes. Amén. Hay personas que me han dicho, hermana, y ustedes, yo quiero estudiar teología. Y yo digo, no conozco teólogos grandes estudiados, ¿no? Y le digo yo, pero Pablo no estudió teología. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Toda su vida fue guiada por el Espíritu Santo y predicaba con más sabiduría que cualquier teólogo, el más sabio que esté acá. Amén. Entonces, si Pablo tenía tanta teología y tanta revelación, echaba muertos y los resucitaba, ¿no? Porque él era instruido por el Espíritu. Hoy en día, escuchen bien esto, esta prédica es muy fuerte y es para un poco llevarlo a que sean cristianos espirituales y se animen a seguir a Jesús. Hay muchos predicadores sin poder de Dios, hermano. Y estas personas justifican que no es necesario mostrar el poder según la teología, pero yo creo que seguir a Jesús, como lo siguió Pedro, Pablo, Lucas, Mateo, Juan, recibe la revelación de Cristo en gloria y poder. Porque el que sigue a la cruz de Cristo va a echar demonios, va a sanar enfermos, va a liberar al atado. Amén. Con esto quiero decir, hermanos, no se dejen engañar por teólogos que no manifiestan lo que predican. ¿Y saben cómo es eso, hermano? Que el que predica es tan carnal, sus palabras son tan bonitas, sus mensajes son correctos, sus enseñanzas están conformes a la palabra, pero usted siente que se está durmiendo, que la palabra la mata, que no la anima, y usted al salir de esa predicación, lo que usted va a salir es sin ganas de orar y sin ganas de buscar a Dios, y ese es el signo de que una predicación es carnal. Amén. ¿Hemos estado en predicaciones carnales? Ese seguidor mío, dice el Señor. ¿Se cansaron? ¿Seguro? Para terminar, mis hermanos, el carnal no tiene la capacidad de percibir, ni de recibir, ni de entender lo espiritual.
Por eso sucede que cuando usted es un cristiano espiritual, usted lo primero que se va a topar es con su familia, con sus amigos, y ellos lo primero que van a hacer es burlarse de las cosas que usted está haciendo, diciendo, porque son espirituales. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, no conocen y no ven ni oyen lo que ustedes ven y ustedes oyen. Amén. Lo que quiere decir que usted no se tiene que avergonzar, mi hermano, de hablar de Cristo. Que aunque se le burlen, no se calle. Usted tiene la misión de hablar y declarar lo que Dios le ha dicho que diga. Amén. La gloria de Dios está aquí. ¿Ustedes lo creen? ¿Sí? Y si hay cristianos aquí carnales, ¿será posible que no la sientan? Ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que hoy estemos todos cristianos espirituales, iniciando ese camino a ser cristianos espirituales. Entonces, mi hermano, ¿cuántas veces, hermano, hemos contado cosas, testimonios poderosos que hace el Señor? Que, por ejemplo, cuando el Señor está sanando, yo sé que mi mano está llena de fuego, porque recuerdo una vez en Paraguay, una señora me tomó, yo estaba sola y me dice: hermana, quiero que ore por mí. Tengo cáncer en los pulmones y problemas en la tiroides. Y yo agarré, claro, le dije, empecé a orar, le puse mi mano y empecé a declarar que el Señor la estaba sanando y mi mano echaba fuego. Y yo recuerdo que esa vez mi mano, yo así, me hacía así, yo, porque me quemaba, era fuego, así como que usted agarre un pedazo de carbón y lo agarre y le arda. Y yo le decía, si yo le decía esto que yo estaba experimentando a un cristiano carnal, no, fue y agarró una olla caliente y vino y me hizo tocar, ¿o no? ¿Cierto? Eso diría un cristiano carnal. Pero yo le di la gloria y la honra al Señor porque mis manos ardían, porque el Señor me hizo sentir que cuando Él sana, su fuego se derrama a través de tus manos. Entonces, mi hermano, el cristiano carnal no puede ni quiere y no tiene la capacidad de recibir lo que Dios le puede dar. ¿Usted quiere ser incapaz de recibir las cosas que Dios hoy le quiere dar? ¿Quiere ser incapaz? No. Entonces empiece a caminar como un cristiano espiritual. Busque revelaciones del Espíritu Santo. El Señor, un ejemplo de que Él es el que da todo, el que acrecenta todo, es los talentos. En la Biblia dice que Él dio los talentos a quien Él quiso y de acuerdo a su capacidad. Si es como que digamos, alguien quiera aquí tener el don de ciencia. El don de ciencia es un don que tiene que ver con lo pasado y lo presente, y el Espíritu Santo revela lo que nadie sabe. Entonces, si aquí, imagínense que Dios dé el don de ciencia a un chismoso, ¿ustedes creen que Dios va a poder revelarle el don de ciencia a un chismoso? Ni idea, pues. Entonces ese chismoso tiene que morir primero a su humanidad, a ese chisme, para que recién el Espíritu Santo quiera derramar esa gracia de la ciencia, porque el que tiene el don de ciencia recibe todo el pecado que ha cometido el hermano Limber. El Espíritu Santo le revela su fechoría, pero Dios no lo va a dar a quien no esté preparado, sino a quien esté ya listo y sea capaz de manejar ese don que Él te puede dar. Amén. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Bendito sea, Señor, dígale. Porque hoy me enseñaste a que no debo ser celoso ni envidioso de la bendición de mi hermano. Debo rechazar las contiendas, debo rechazar las peleas, debo rechazar ese desacuerdo que viene en mí ante las cosas que proponen otras personas.
Dame, Señor, esa gracia. Que tu Espíritu Santo hoy entre en mí, que arranque de mí toda esa fe carnal que tengo, esa idolatría hacia el hombre. Padre, desciende en mí. Limpia mi mente y mi corazón, para que yo esté dispuesto a gozarme con la bendición del otro, porque es usted el que determina el tiempo de esa bendición. Y si yo sigo enojado porque esa bendición no es para mí, quiere decir que yo no estoy preparado todavía para recibir y tener la capacidad de lo que usted me tiene que dar. Amén. Gracias, Señor, bendito sea. Alabado. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.